Bueno, hoy vamos a ver cómo tienen en sus boletines las características de un padre espiritual. De hecho, yo me esperaba menos audiencia el día de hoy, pero gracias a Dios que ya pudieron venir los padres, despojarse de ellos mismos, negarse a sí mismos y poder venir a escuchar la bendita palabra de Dios, ¿no es cierto? Estamos de alguna manera celebrando a los padres en su día y bueno, como todos esos días en los cuales se festeja a alguien, ¿no? Porque nuestro México se caracteriza por un México celebrador de todo, ¿no? Celebramos cualquier cosa y obviamente los días así festivos los respetamos y algunos los hacen oficiales y entonces pues hay que faltar, ¿no? A sus deberes. Y algunas veces no son ni siquiera oficiales y de todas maneras faltan, ¿no? El caso es de que hay que celebrar algo, ¿no? Y bueno, ustedes saben que no soy muy así, muy pegado, muy afecto a los festejos, pero de todas maneras sé que la sociedad en la que estamos viviendo, nuestro México, el mundo en general celebra una lista de cosas, ¿no es cierto? Pero cuando venimos al festejo, tanto de mamás como de papás, pensamos también en exaltarlos más de la cuenta, ¿no? Y bueno, en este punto que hoy quiero señalar, vean ustedes ahí en sus boletines, como se darán cuenta, son las características del verdadero padre espiritual, que tiene una enorme similitud con los padres biológicos. Vamos a ver varias cosas importantes a lo largo de este mensaje para relacionarlas directamente con las responsabilidades y características de un verdadero padre biológico y por supuesto también espiritual. Recordemos que no vamos a festejar a los padres por lo que han hecho, eso que quede claro, otra vez lo repito, no vamos a festejar a los padres por lo que han hecho, realmente esa es nuestra obligación. O sea, los padres lo que hacen y lo que deben hacer es su obligación. Simplemente vamos a festejarlos por el honor de ser padres, ¿no? Y porque les voy a decir una cosa con respeto y con amor, hemos sido muy buenos padres biológicos y no dudo que hayamos sido buenos padres proveedores de todo lo necesario para todo lo que haga falta dentro de la casa. No lo dudo, sin embargo, creo que en muchos casos y en lo que más hemos fallado como padres es ser verdaderos padres espirituales. Yo creo que hemos fallado en eso. No hemos sabido conducir a la familia correctamente como Dios lo ha establecido en su palabra. Y mira, hace mucho tiempo yo decía y mencionaba, ojalá hubiera una escuela para padres, ¿no? Escuela para padres, porque de ahí pende todo lo demás. De ahí traemos todas las traumas o todas las satisfacciones, ¿no es cierto? De ahí venimos con todas esa personalidad que de alguna u otra manera pues nos fue bloqueando nuestras relaciones con los demás y de alguna manera también fue afectándonos o dándonos beneficio en algunas áreas, incluso para abrirnos paso en la vida. Hoy vamos a ver esto. Muchos han sido buenos proveedores, lo que les digo, pero nada más. Ese es el problema. En el texto que vamos a estudiar, Pablo ha estado luchando por la impresión que han tenido de él. Han tenido una mala impresión de Pablo, y él como padre espiritual de la iglesia de Corintios les tiene que recordar que fue varias cosas, que hizo varias cosas, incluso que fue sentenciado a muerte, porque incluso él sarcásticamente de alguna manera dijo, hemos sido espectáculo al mundo. Vamos a ver aquí un poquito en el 4, 10 y 11, todavía no entramos al texto que nos concierne, pero en el 4 de Primera de Corintios, dice en el 10 y 11, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados.
hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Pablo está dando aquí este tipo de contrastes en un tipo de sarcasmo. Hay un tipo de sarcasmo en todo lo que dice aquí, como si imitara la actitud de los corintios, como si dijera, ahora resulta que ustedes son los buenos y nosotros los malos. ¿Me explico? Esa es la idea, es como si estuviera diciendo eso. Ahora resulta que nosotros somos la escoria del mundo y ustedes son lo mejor, ¿no? Como para darnos cuenta cómo se consideraban los corintios. Ellos pensaban que tenían todo en sí mismos. Y lo puedo creer hasta cierto punto, ¿no? Porque la iglesia de Corintios se jactaba de tener todos los dones espirituales y los tenía, pero se jactaba de más. Pero Pablo sabía que no tenían nada en sí mismos por ellos mismos, que lo tenían todo si ellos recibían a Cristo como su Señor. Obviamente ya lo habían recibido, muchos habían recibido a Cristo, y de su ministerio incluso, a lo largo de la epístola hay varias descripciones incluso de cómo ser un líder, cómo ser un padre o del maestro, que se asemejan a una condición de humildad. Entonces, hombres de Dios que no poseían nada excepto a Cristo. Y así se deberían de caracterizar todos los padres en términos generales. Tú lo ves aquí a él, a Pablo, como un servidor en el 3:5. Lo ves como un agricultor en el 3:6. Y luego también como un colaborador de Dios en el 3:9. Y lo ves como un constructor en el 3:10. Un esclavo de las galeras, un doulos, un siervo común y corriente en el 4:1. Como un mayordomo, y ahora lo describe como un padre espiritual. Y se pone él como un ejemplo. El apóstol ha sido severo, incluso hasta al punto del sarcasmo, ¿no? Sobre todo cuando reprendía los pecados de los corintios. Pero ahora les dice, ¿por qué ha sido tan duro? ¿Por qué? Porque les ama como un padre ama a sus hijos. Ese es el punto. Así como no quisieras que tus hijos se extraviasen de la palabra de Dios y de la plenitud de la vida cristiana, pues así tampoco quería que los corintios se extraviasen de la verdad que les había él predicado. Él era un padre espiritual y por lo tanto tenía una doble responsabilidad por su bienestar espiritual. Podría decir como Juan, no tengo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando esto no es así, sinceramente no hay un gozo total. En este pasaje de 1 Corintios 4, del 14 al 21, Pablo presenta aquí 6 características, vamos a tratar de resumirlas, pero son 6 características de un verdadero padre espiritual. Número 1, les amonesta. Número 2, les ama. Número 3, les ruega. Número 4, les da ejemplo. Número 5, les enseña. Y número 6, les disciplina. Esas son las características de un padre espiritual y por supuesto las características de un padre biológico también. Yo creo que se relaciona uno con otro, se dan la mano estos dos aspectos del padre. Él no menciona específicamente estas características o las presenta en orden cronológico o de importancia, no las presenta así. Podemos decir que están implícitas en lo que va diciendo aquí, pero ilustran varias maneras en las que debe ser un padre fiel que es responsable de sus hijos. Pero también son necesarias en una relación de discípulo, de tener un discípulo eficaz. Entonces, para que vayamos viendo dónde es donde realmente hemos estado fallando, o dónde fallamos constantemente. Y estas son las responsabilidades de los padres biológicos, por supuesto. Número 1, les amonesta. Noten esto. Primero, vamos a ver, no os escribo para avergonzaros, le dice.
No os escribo para avergonzaros. Permítame un segundo. En el versículo 14. Noten eso. Les dice Pablo aquí, es que no era severo en su corrección para avergonzarlos, o sea, para llegar a ese grado de avergonzar a los corintios. No había llegado hasta ese punto para que agacharan la cabeza y se encogieran, no. Sin embargo, tenían ellos, los corintios, mucho de qué avergonzarse. Y si tomaban en serio las palabras de Pablo, no podían evitar sentirse terriblemente mal. Pero el propósito principal de Pablo aquí no era para avergonzarlos. Eso lo dejaba a su propia conciencia, a su propio criterio. Su intención era amonestarlos, exhortarlos, suplicarles que se arrepientan y cambien de proceder. Eso es lo que está uno constantemente señalando. Tanto en el púlpito como en casa, ¿no? Al menos eso es lo que debe ser. No quería destruirlos, sino recuperarlos. ¿Me explico? Instruirlos. Los padres pueden a veces corregir a un hijo de tal forma que en vez de edificarlo, lo derriban. A veces así pasa. En la carta de Efesios, acuérdate lo que dice Pablo y les advierte, Pablo, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. ¿Te acuerdas? Ahí está un punto increíble, sino crearlos en disciplina y otra vez, amonestación del Señor. Ese es el punto. Eso es lo que debemos hacer. En el nombre de la disciplina, aún en la disciplina cristiana, los padres pueden incluso, dentro de la disciplina cristiana, abusar de los hijos de forma que queden heridas imborrables. Puede no llegar a estos extremos. En el afán de querer ver a tus hijos muy correctitos, en el afán de querer ver a tus hijos perfectitos, buscando la perfección, la cual no existe. Mira, creas, en lugar de crear hijos realmente obedientes y sometidos, creas rebeldes. Entonces, qué cuidado debemos tener para eso, ¿no? Los señalamos, los estamos constantemente llamando la atención, pero debe de ser con la sabiduría que Cristo nos da, no con la sabiduría humana. Entonces, nunca vamos a humillarlos con críticas, con castigos, y rara vez los edificas con exhortación y motivación. Eso no es congruente. Entonces, amonestación, aquí, lo que está diciendo aquí, en el versículo 14, es la palabra nouteteo, significa literalmente poner en la mente. Amonestación, poner en la mente, con el propósito de advertirles y de reprenderles. Presupone que hay algo equivocado y la intención es corregirlos, por supuesto. El propósito es producir un cambio en sus vidas, en creencia, en actitud, en hábitos, en forma de hablar, en forma de conducirse, un estilo de vida diferente o en lo que se necesite realmente. Es en verdad una advertencia para cambiar. Tú sabes la historia de Elí, el sacerdote aquel que está en 1 Samuel. Mira, él era único sacerdote en el templo porque cuando estaba ahí en Silo. Pero él no fue un padre responsable. ¿Y qué sucedió? Solo cuando ya era viejo reprendió a sus hijos porque sus hijos estaban prácticamente fornicando dentro del templo. Pero él nunca los estorbó. Nunca. Ofni y Fines se hicieron adultos y quedaron totalmente fuera de su control. Porque nunca lo reprendió. A veces tratamos a los hijos como con pincitas, ¿no? Como con pincitas. No sea que se vaya a traumar, ¿no?
Ay, no le voy a decir nada fuerte porque a lo mejor le causo un trauma. Pues traumatízalo, en serio. Nunca fueron las nalgadas ni la vara mejores cuando estás en la adolescencia. Y sin embargo, muchos buscaron evitarlo. Y a veces, por eso, los hijos están como están. Estos tipos abusaron de las ofrendas, abusaron de y de los sacrificios y cometieron, como les digo, adulterio dentro del tabernáculo. Y Elí ni siquiera estaba consciente de lo que estaba sucediendo hasta que le dijeron. La palabra nos dice que la vida de Elí y la de sus hijos terminaron trágicamente a causa simplemente de que no se les había amonestado lo suficiente para que tomaran una posición completamente diferente. Pero no solo eso. Tú dices, no, escuchen hermanos, Elí había honrado a sus hijos por encima de Dios. Es lo que tú ves ahí en 1 Samuel, en el 2:4. Al hacerlo así, le falló a Dios y a ellos. Quedó mal con uno y con otro. Fallar en amonestar a los hijos espirituales también puede terminar en tragedia, hermanos queridos. Si somos espiritualmente responsables por la vida de otros creyentes, bueno, especialmente si somos nosotros los hemos llevado, por ejemplo, a los pies de Cristo, estoy hablando de alguna persona que ganes para Cristo, bueno, habrá ocasiones en que debemos amonestarlos. Tienes que hacerlo, porque luego somos muy buenos, nos vamos a hacer como los que echan hijos por donde quiera, pero nunca ven por ellos, ¿no? Cuando un buen padre espiritual es o debería ser, señalamos amorosamente sus creencias erróneas y señalamos su conducta equivocada con el fin de lograr que corrijan y cambien. Cuando eso no sucede, entonces simple y sencillamente o apretamos más lo que debe ser la corrección o definitivamente ya no les decimos nada porque vamos a crear corazones de piedra. Bien, lo que dice 1 Tesalonicenses, vayan conmigo por favor, en el capítulo 5, en el versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Cada parte de este versículo es tan importante, sobre todo para ahora los jóvenes que nacieron realmente en un estado de flojera permanente. Nacieron cansados, y todo por no ponerlos a trabajar en su tiempo, a activarse. Creemos que solamente el estudio es suficiente, y ¿sabes qué? Eso no es verdad. Tienes que ponerlos a trabajar con sus manitas, aunque se les maltrate el rímel que traigan ahí. Si es que es inconcebible. Por eso están como están. Entonces uno tiene que estar constantemente al pendiente de eso, sobre todo si todavía viven bajo tu techo, ¿no? Cada uno de ellos de esta lista necesitan ser sostenidos con firmeza para que venzan el pecado y no caigan. Claro que no debemos humillarlos y juzgarlos delante de otras personas, ¿verdad? Pero también, caray, hay que tomar medidas. Un padre amoroso no hace esas cosas. Un padre amoroso siempre amonesta, reprende, corrige e incluso disciplina cuando es necesario. Y yo creo que actualmente muchos jóvenes deberían de estar permanentemente disciplinados. Muchos de ellos. Pero no, les damos más vuelo que lo que debe ser. Pero definitivamente la herramienta para lograr
todos esos cambios, definitivamente es la palabra de Dios. Desde luego que no todos aceptan algún tipo de corrección, algunos incluso no quieren que se les confronte con la palabra, pero para muchos es desagradable, lo sienten ya como agresión y ya, les digo, empiezan a endurecerse sus corazones de tal manera que ya cuando están más grandes no quieren saber nada. Entonces, hay que hacerlo con mucha sabiduría y obviamente estar al pendiente de ellos. Vean aquí mismo en Primera de Tesalonicenses en el 2:10. Vosotros sois testigos y Dios también de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Nota, primero es el ejemplo, luego tenemos la autoridad de reprender y por supuesto, llevar a cabo la labor que ellos tienen que desempeñar. Bueno, vamos a ver otra característica, regresamos a nuestro texto y noten ahí en el 4:14, también todavía en el versículo 14, estamos hablando de como a hijos míos amados, como a hijos míos amados. En segundo lugar, les ama. Pablo se había referido varias veces a los corintios como sus hermanos, pero ahora les llama sus hijos y les representa una relación todavía más íntima aquí, más cercana. No son meramente hijos, sino hijos amados. ¿Se dan cuenta? Especialmente queridos por sus padres, por un padre espiritual con estas características. Queda bien claro que lo que el Padre les ha estado diciendo, que no eran obedientes, moralmente rectos, doctrinalmente sanos o maduros. Eso era lo que eran los corintios. No eran ni rectos, ni obedientes, ni moralmente, ni doctrinalmente sanos, pero eran amados. No sé si me entiendan. Ahí está el punto más importante, que viene del verbo agapao. Es un verbo que habla del amor en un sentido más fuerte, incluso más profundo, por lo cual debemos de hacer la obra en ellos. Es más que amor fraternal, que es la palabra filia, fraternal, fratelos. Es un afecto tierno. Este es un amor que está determinado y dispuesto. Es lo que es agapao. Y tiene el propósito de servir el objeto de su amor. ¿Se dan cuenta? Incluso algunos años después, Pablo habla de su gran amor de una manera bien profunda por los corintios. Vayan por favor a la segunda carta de Corintios. Vayan al capítulo 12, versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Este hombre da su vida por ellos, así como lo daba por su misma nación, ¿no? De Israel. Los corintios hicieron muy poco realmente para ganarse el afecto y el amor de Pablo. Realmente casi nada, más bien nada. Pero ellos lo tenían en toda su medida, y su amor por ellos lo daba todo y por todo, y no pedían nada a cambio. Ese es el amor ágape. El dar sin esperar nada a cambio, ningún tipo de retribución, ¿no? Y tarde o temprano brinda sus frutos. Su amor estaba dispuesto incluso al sacrificio. Era amplio, estable, permanente, sin condición. Lo daba por darlo, simplemente en un amor como el de Dios mismo. Entonces un padre amoroso quiere comprender a sus hijos tan profundamente
cómo sea posible. ¿Quieres saber dónde están heridos para poder curarlos? Claro que sí. ¿Quieres saber cuando tienen temor para ayudarlos a vencer ese temor? ¿Quieres saber en qué áreas son débiles para ayudarlos a que se fortalezcan y salgan adelante y sigan de pie? Quiere también conocer sus necesidades para ayudarlos a valerse, escuchen esto, valerse por ellos mismos, no a que todo les hagan. Quiere conocer esas necesidades. Y Pablo les amaba de esa forma, entendía su situación y sus necesidades. Un padre debe aprender de Jesús, que era manso y humilde de corazón. ¿Te acuerdas? Él mismo lo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces Pablo procuró tratar a los corintios con mansedumbre, como dice acá, y ternura de Cristo. La segunda carta, ahí en el 10:1, lo puedes ver. Los hijos entonces espirituales, como los hijos naturales, crecen lentamente. No podemos forzar su crecimiento, ni tampoco podemos decir que ya sean supermaduros y ya estén listos. No, pero sí tienes que tener mucha paciencia al respecto. Entonces crecen lentamente, no nacen maduros. Por eso deben ser instruidos en la palabra, como también con cuidado, amor y también con firmeza. Había un hermano que me decía: Enrique, de veras, llevar esto al equilibrio es verdaderamente difícil. Y lo creo. Nos equivocamos también con nosotros como padres en muchas ocasiones. Entonces esperar a que den fruto, pues tardó muchos años. O a mí se me hizo demasiado, ¿no? Así que tienes que tener paciencia y tener actitudes correctas. Un padre amoroso también es apasionado de la palabra de Dios. Cuando están en peligro no podemos evitar preocuparnos. Incluso cuando nuestros hijos eran pequeños, realmente me preocupaba cuando salían a la calle, ¿no? Nos preocupábamos realmente, pero obviamente siempre les advertí los peligros, siempre, hasta en la escuela les advertí los peligros. Y había ocasiones en que alguno de ellos se extraviaba, entonces venía la angustia. Incluso en alguna ocasión soñaba que alguno de ellos se me había perdido y me despertaba sobresaltado. Y corría a la recámara de ellos donde estaban y veía si estaban todos completos ahí. Veía si estaban todos. Entonces el amor no puede evitar sentirse a veces preocupado. Y así se siente también con los hijos espirituales, ¿no es cierto? Cuanto más están en peligro, son amenazados, más más intenso se hace el cuidado hacia ellos. Sobre todo en estos tiempos, cuando estás discipulando a alguien, ¿cuánta sabiduría Dios tiene que darte? ¿Cuánto conocimiento espiritual debes adquirir? ¿Cuánta doctrina realmente debes captar y aplicarla a tu vida para poder hacer un discípulo? Si eso no lo haces, vas a darlo ahí con una serie de temas ahí aislados que incluso no tienen relación unos con otros, y al ratito les cae alguien de los testigos de Jehová, de cualquier secta o algún movimiento ahí carismático y se lo lleva, ¿no? Terrible. Así sucedió con algunos que vinieron acá a la iglesia desde la primera vez y alguien se llevó a algunos. Y esos que se llevó alguien, yo les lloré, así literal. No me lo van a creer, literal, estuve llorando por ellos. Y después fueron regresando poco a poco. Dios lo sabe, pero ¿por qué se van? Decía yo, porque no quieren recibir las amonestaciones. Ese es el punto. La vida cristiana, como la vida natural, es
tan similar en el sentido de que vas creciendo a golpes, decía mi papá, vas creciendo a trancazos, ¿no? ¿O cómo creces? ¿Teniéndolo todo? Por favor, vas caminando. Y si ellos no aceptan las amonestaciones, mira lo que dice Hechos. Por favor, vayan conmigo al libro de los Hechos, en el capítulo 20, por favor. Versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Amonestar. Hermanos, esa es la clave para que la gente crezca, de verdad. Pero cuando alguien recibe una amonestación, una exhortación, en lugar de aceptar y replegarse y humillarse y decir, sí es cierto, sí, gracias por decir, no, en lugar de eso, huyen y se defienden, se justifican y dan todo tipo de excusas, ahí están, pum, 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 pum. Y entonces no reciben la amonestación del Señor como debe ser. Ese es el problema. Vamos a la tercera característica. Vean que les ruega. Vayan conmigo al versículo 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Entonces quiero que noten que Pablo aquí está hablando de la seguridad de la paternidad. Escuchen esto, la seguridad de la paternidad. Ningún hijo puede tener más que un solo padre espiritual. Un solo padre espiritual. Así, de la misma manera, ningún hijo biológico puede tener más de un padre natural, ¿no? Entonces es la esfera espiritual, así sucede. Los cristianos tienen 10,000 años en Cristo, pero solo un padre espiritual. Y Pablo era el padre espiritual de la mayoría de todo, o sea, toda la iglesia eran sus hijos, ¿no? Es importante que notemos que no estaba diciendo que él fuera la fuente de la vida espiritual, no está diciendo eso. Es una referencia a los diligentes religiosos judíos que se portaban como si ellos fueran la verdadera fuente espiritual para los demás. Así que Pablo solo había sido la herramienta que Dios usó. Cuando dice 10,000 aquí, 10,000 murios, es la palabra murios, el término griego puede representar realmente una cifra específica, como la expresa la versión Reina Valera, una cifra innumerable, o lo habla como ayos, ¿no? Y es la palabra paidagogos. Se refiere a tutores, al instructor que estaba en el hogar, generalmente era un esclavo, ¿sabían esto? Generalmente era un esclavo que estaba ahí, que era responsable por el entrenamiento básico y el desarrollo moral de los hijos pequeños. Bueno, eso era lo que sucedía ahí, ¿no? No eran maestros en el sentido formal, es lo que quiero decir, sino más bien guardianes o ayudadores, ¿no? Alguien que te ayuda ahí en la casa con los chavos, ándale. Y los corintios les dice Pablo aquí, podría haber tenido incontables tutores espirituales de varias clases, de todos ellos podría haber sido una gran ayuda unos a otros. Pero él era de forma única el padre espiritual de ellos. Un padre es alguien que tiene hijos, ¿no? Es un instrumento de Dios para crear una vida. Un hombre puede no tener hijos e incluso un esposo sin hijos, pero no puede ser un padre sin tener hijos, ¿no? Un cristiano no puede ser un padre espiritual sin que Dios lo use para engendrar hijos espirituales. Lamentablemente, muchos cristianos nunca se han convertido en padres espirituales. Muchos cristianos de aquí no se han convertido en padres espirituales. Y eso es lamentable. Y no es que Dios haga hijos estériles, ¿no? ¿O sí?
Bueno, no es así, pero muchos nunca han generado retoños espirituales, pues. Nunca han llevado a una persona a Cristo, ni le han ayudado a instruirse y a crecer en los caminos de Dios. ¿Por qué creen que mi insistencia es al respecto? Constantemente estoy yo diciendo eso. ¿Cuántos has ganado para Cristo? ¿A cuántos estás discipulando? Mira, si tú tienes arriba de 3 años en Cristo, y lo pongo tiernito, porque pudiera ser a los 2 años de alguna manera más efectivo. O sea, todavía a los 2 años puedes ya empezar a compartir lo que a ti te están compartiendo. ¿Me explico? Si tú tienes más de 2 años, 3 años, te lo voy a poner tranquila. Decir la verdad, hermanos. Y no estás discipulando a una persona. Mira, ¿sabes qué? No puede ser eso. Nunca han llevado a una persona ni están discipulando a otros. Esto no puede ser. Un cristiano es alguien que ha recibido nueva vida en Cristo y alguien quien una de las características más importantes es la reproducción espiritual. Y yo también les he dicho y les he señalado, las ovejas dan a luz ovejas. ¿Cuántos has dado a luz? No obstante, muchos creyentes nunca han reproducido nada. En un sentido son una contradicción, ¿no? Realmente de lo que es ser un cristiano, porque cada creyente debería ser un padre espiritual. Un instrumento de Dios para engendrar nuevas vidas para su reino. Así se inicia el proceso del discipulado. Nos encanta discipular, pero que ya nos tengan ahí un grupito, ¿no? Discipúlate a este hermanito, o discipúlate a esta hermanita. Ya, llegan con la mesa puesta, ¿no? No es así esto. Realmente, qué importante es ser padre espiritual. Había fundado Pablo numerosas iglesias en la provincia de Galacia y cuando les escribió, se dirigió a ellos no solamente como sus hermanos, sino también como sus hijos ahí en Gálatas. Llamó a Timoteo el verdadero hijo de la fe, ¿te acuerdas? Y también a Tito lo llamó verdadero hijo en la común fe, ¿te acuerdas? Ahí está, Onésimo era el esclavo fugitivo, él era hijo a quien había engendrado en sus prisiones, un hijo a quien había engendrado ahí en la prisión, en Filemón 10. A todo lugar donde fue, llevó personas a Cristo y de esa forma se convirtió en un padre espiritual. Él les dijo, pues en Cristo Jesús yo engendré por medio del Evangelio. La fuente de todo nacimiento espiritual es el poder de Dios en Cristo por medio de la palabra. Solo lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Te acuerdas? Lo que dice en Juan 3, ¿no? Él de su voluntad, dice Santiago 1:18, nos hizo nacer por la palabra de verdad. Tú no los vas a hacer nacer. Tú no vas a hacer nada específicamente por ti mismo. No es en tus fuerzas, no es en tu inspiración personal. No es en tu preparación académica. No. Es en tu deber, debes hacerlo y llevar a los pies de Cristo a otras personas. Entiendo que hay muchos que te rechazan. Si estás pensando en eso, entiendo. Y Dios lo entiende más, ¿no? Pero es seguirle. Seguirle porque somos hijos de Dios que nos reproducimos en otros hijos de Dios. Ese es el punto. El Señor también ha elegido usar instrumentos humanos como testigos. Por ejemplo, en Hechos 1:8, ¿te acuerdas cuál era la labor ahí principal? Hacer discípulos, ¿a dónde? En todas las naciones. Mira,
Ahí está, Jesús nos mandó a que orásemos. ¿Te acuerdas lo que dice en Mateo 9:38? Rogad pues al Señor que envíe obreros a su mies. El fruto de la cosecha está completamente en las manos del Señor, por supuesto. Pero Él nos llama a que seamos fieles a eso, a que seamos sus colaboradores en esta labor tan importante que tú y yo tenemos en nuestra vida. Había un hermano que se llama Charles Hodge. Él dijo, porque aunque las multitudes se convierten por el poder del Espíritu mediante la palabra sin ninguna intervención ministerial, así como el grano da fruto aquí y allá sin intervención de ningún obrero del campo, tú has visto, ¿no? Las semillas se riegan por un lado y por otro y de todas maneras sale el fruto. Dice, con todo Dios ha establecido que la cosecha de las almas sea recogida por obreros llamados con ese propósito. Los cosechadores de Dios se convierten en padres espirituales. Recoges la cosecha, ¿por qué no? Te haces padre espiritual de ellos. Bueno, vamos a ver otra característica. Regresamos a nuestro texto. Número 4, por favor, les da ejemplo. Dice el versículo 16, por tanto ruego que me imitéis. Fíjate nada más lo que dice. Y el 17, nada más en la primera frase, por esto mismo os he enviado a Timoteo. Mira, les enseñaba de un padre que no puede ser eficaz si no da un buen ejemplo. Si no da un buen ejemplo. Un padre espiritual debe ser el ejemplo de sus hijos espirituales, ¿no? Como Pablo hizo con tanto cuidado, lo hizo con confianza, pero sin jactancia. Él pudo decir, os ruego que me imitéis. No se oye ahí, no se escucha una frase jactanciosa. No solo podría decir, haced lo que yo os digo, sino haced como yo hago. Porque lo que digo, pues es fácil que tú lo repitas. Muchos estudiantes en el seminario también reciben toda la información y toda la enseñanza y están ahí y lo recibieron y todo, pero a veces parece muy mecánico. Y yo constantemente les digo a los estudiantes, cuando menos cuando me toca a mí, constantemente les digo, yo no quiero hacerlos intelectuales, yo quiero hacerlos siervos de Dios. ¿Para qué quieren tanta información? Si no hacen nada, salen del seminario y ponen su título arriba jactanciosamente, ¿no? Para presumir que está la firma de MacArthur ahí, ¿no? Eso no me interesa a mí. Y te digo una cosa, jamás pienso que le interese a Dios. No hacen nada para Dios. Mira, lo que dice aquí, en el versículo 16, os ruego que me imitéis. Mira, el término griego aquí es la palabra mimetes, que también donde sacamos la palabra mimos, los mimos. ¿Han visto los mimos ahí en la calle que tratan de hacer mímica así? Bueno, ahí no se sabe de quién están imitando, ¿no? Pero simple y sencillamente es hacer lo que el original hace. Eso es en realidad el mimetes, representando en todo y seguir su ejemplo, como dice Mateo 23:3. Entonces el hogar es uno de los lugares, les puedo decir con toda seguridad, más difíciles para discipular. El hogar. Porque cuando discipulamos a los que no pertenecen a nuestra familia, siempre nos van a ver en situaciones ideales, ¿no? Donde resulta hasta fácil actuar como personas espirituales y maduras, hasta con terminología muy espiritual por acá y por allá, ¿no? Nos resulta muy fácil. Pero ¿qué tal cuando nuestros hijos nos ven en todos nuestros sentidos, en todos los aspectos y en todos nuestros defectos? Mira, ellos ven todas nuestras actitudes, ¿no? Ellos nos tienen bien checaditos. En el seminario, recuerdo la primera vez que tomamos, nos decían, todo lo que hagas, si vas a hacerlo y quieres corroborar cómo es el hermano, pregúntale a su esposa.
Y ahí estaba difícil, ¿no? Pero ven, los hijos también nos conocen muy bien y saben de primera mano si estamos viviendo a la altura de lo que estamos diciendo. Si no concuerda con lo que enseñamos, la mayor parte de nuestra instrucción y amonestación caerá en oídos sordos. Sordos. Si aparentamos espiritualidad con ellos, pero nuestra actitud es hostil hacia la iglesia, o no somos, escucha esto, nuestra actitud puede ser hostil hacia la iglesia. Mira, y no sometidos a la palabra de Dios como debe ser, ellos aprenderán a hacer lo mismo. Alguna vez les dije, tú sigues llegando tarde y quieres que tus hijos aprendan de Cristo. Pues ese es el patrón que van a aprender, porque desgraciadamente aprenden más rápido lo malo que lo bueno, ¿o no? Porque primero les obligamos a ir a la iglesia, pero no estamos sometidos a ella. ¿Qué van a aprender? Lo más probable es que nuestros hijos sigan lo que hacemos, no tanto lo que decimos. Tener hijos piadosos es un requisito necesario, incluso lo he dicho y lo hemos dicho aquí, muchos lo saben, es un requisito necesario para ser anciano de la iglesia. Lo dice en 1 Timoteo 3, del 4 al 5. Y es una buena evidencia de que en realidad somos piadosos. Porque discipular es algo más que enseñar principios correctos, es también vivir esos principios delante de los que estamos discipulando o delante de nuestros hijos. Pablo tuvo tanta bendición para discipular, como discipulador, que pudo confiar incluso el discipulado de otros a los que él había discipulado, o sea, confiar el discipulado a otros de los que él había empezado a discipular. En el versículo 17, que dice aquí, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo. Él va a recordar mi proceder en Cristo. Por esto mismo. O sea, cuando dice por esto mismo es una palabra muy importante porque se refiere a la meta de hacer que los corintios imiten a Pablo. Y mira, y para conseguirlo, ¿qué hizo? Envió a Timoteo. Ahí está. Qué gran idea, ¿no? Timoteo era tan semejante a Pablo que Pablo tenía la confianza de enviar a que siguiera ese discipulado, a ese grupo. Era un enviado paulino, pues. En otras palabras, era el mimetes verdadero que Pablo estaba delegando su actividad. Recuerdo que cuando comencé a discipular algunos, hace ya varios años, a mí me preguntaban, los pastores me decían, ¿cuántos Timoteos tienes? Así, ¿cuántos Timoteos tienes? Wow, yo decía, ¿qué es eso, no? Pero eso es como decir, ¿cuántos están realmente capacitándose por tu ejemplo, por tu preparación, por tu enseñanza y a la vez de tu mismo sentir, listos para, de alguna manera, preparados o irse preparando para el ministerio? ¿Cuántos Timoteos tienes, no? Y ese es el punto. El apóstol había hecho un trabajo tan completo como un padre espiritual en Timoteo que podía enviarlo a discipular con toda la confianza en lugar de él. Era una réplica, Timoteo, así se los digo. Era el tipo exacto para formar hijos espirituales. Pablo tenía la confianza plena de enviarlo y ocupar su mismo puesto. Cuando somos como Cristo, hay muchas responsabilidades, hermanos, de que los que discipulamos lleguen a ser semejantes a Cristo. Ese es el punto más importante, cuando menos lo que yo les estoy comentando acerca de lo que yo enseño o de lo que yo preparo en el seminario y lo que sigo
de alguna u otra manera enseñando y predicando desde este púlpito. Porque si no está pasando eso, entonces o está pasando algo en mí o está pasando algo en ustedes. Y eso el Señor lo va a revelar en su momento. Vamos al quinto punto, en el versículo 17, de la manera que enseño en todas partes, dice ahí, ¿lo están viendo? Y en todas las iglesias. Aquí hay un significado tremendo. No podemos vivir las verdades que no conocemos o vivir principios de los que nunca hemos oído. Miren, hermanos, una parte importante del discipulado es enseñar la palabra de Dios. Así, declarando y explicando sus verdades. En el caso de la iglesia de los Corintios, Pablo ya había instruido cuidadosamente durante 18 meses. Tú lo puedes ver en Hechos 18, por cierto. Muy similar el número, ¿no? En Hechos 18:11. Estaban bien basados en la palabra. 18 meses. Se puede decir que año y medio, ¿no? La tarea de Timoteo era la de recordarles de que Pablo les había enseñado nada más y de manera que habían vivido. ¿Cómo habían vivido entre ellos? ¿Cómo había vivido él? Y su tarea era discipular, era darle seguimiento al hecho de lo que Pablo había dejado ahí. Y Pablo había enseñado las mismas verdades en todas partes y en todas las iglesias, indicando que está refiriéndose a la doctrina y no a consejos específicos. Y la tarea de Timoteo era de reforzar aquellos grandes consejos, aquella grande doctrina, esas verdades eternas mediante su propia enseñanza y ejemplo. No es suficiente que enseñemos lo que es correcto. Yo entiendo que como muy morales, a veces somos muy morales más que espirituales. Podemos enseñar principios muy correctos. Pero ¿sabes qué? Eso no se queda para siempre en los corazones de la persona. Lo que se queda para siempre es esto, la palabra de Dios. Esto es lo que se queda. Así que, mira, debemos dejar a un lado nuestros títulos y nuestros logros académicos y jerga teológica y hablar con sencillez y amar la verdad y ponerte a trabajar y hacer la obra del Señor como Él te la ha mandado, como Él te la ha ordenado, te la ha dejado, te ha dejado en tus manos la palabra de Dios. Bueno, por decir así en tus manos, pero es en tu mente. ¿Qué estás haciendo con eso? ¿Qué estás haciendo con ese conocimiento desde que te convertiste hasta la fecha? ¿Lo has acumulado solamente por acumularlo? Creo que eso no es correcto. Realmente no tiene razón para ser. Mira, no se necesitan grandes sermones ni habilidades homiléticas y demostraciones ahí de hermenéutica, sino lo que se necesita es doctrina sana que brote de las Escrituras para contrarrestar la sabiduría humana, humanoide, ¿no? Decimos. La enseñanza de Cristo no solo fue ejemplo supremo de poder y profundidad, sino también de sencillez. Tú lo sabes. Las palabras de Cristo fueron las más sencillas, pero las más excelsas. La última característica de un padre espiritual les disciplina. Versículo 18 hasta el 21, mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Lo ven? ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? O sea, como decir, que escógele, ¿no? A ver qué es lo que te va a tocar, ¿no? Hay veces que en que los padres espirituales, como los padres naturales o biológicos, tienen que disciplinar a sus hijos, ¿no? Eso es irremediable. Cuando un cristiano cae
en una doctrina errónea o en el comportamiento indebido, necesita corrección. Y Dios lo hace, con o sin tu consentimiento, con o sin tu permiso, te corrige y te tiene que disciplinar. Y por cierto, nosotros somos de alguna u otra manera heraldos, porque vamos a decir con autoridad y amor y a la vez con firmeza lo que aquella persona necesita saber para corregir su vida. Tu testimonio no es lo que debería ser, le puedes decir, ¿no? Tú puedes llamar a una persona, si se molesta, que se moleste, te doy permiso. Es más, si se molesta es que estás pisando callos, como decimos, ¿no? Realmente como la vacuna, ¿no? Te va a doler, pero te va a curar. Tú puedes decirle, tu testimonio no es el que debería ser. No estás viviendo a la luz de los principios bíblicos que has aprendido. Necesitas cambiar. Y confrontar a aquellas personas que a veces nunca son fáciles, pero son necesarias. Y aunque los corintios no solo habían caído en pecado, sino que se habían envanecido, dice aquí, es la palabra pusio, P-H-U-S-I-O, pusio, que significa hinchado, se habían hinchado, se habían inflado. Y pensar que probablemente no verían nunca más a Pablo cuando dice, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, dice aquí. Creyeron que podían hacer lo que mejor les pareciera. Puede que llegaran a hacerse tan arrogantes que creyeran que Pablo no se atrevería a confrontarlos, ¿no? Y cuando no estaba presente un líder espiritual fuerte, muchos creyentes caían fácilmente en las antiguas maneras de vivir, en su antigua forma de ser o de pensar y de funcionar. Y Pablo les aseguró que tenía el propósito de verlos muy pronto, dice en el 19 acá, muy pronto. Él sabía que no era bueno hacer planes sin contar con el Señor, y por eso les dice, si el Señor quiere. Es un punto muy importante. ¿Cuántas cosas hacemos sin su consentimiento? ¿Cuántas cosas hacemos sin su parecer? Y él dice aquí, si el Señor quiere. ¿Tú crees que no va a querer el Señor ir pronto a verlos? Pues claro que sí. Pero nosotros nos damos el lujo de hacer muchas cosas sin su consentimiento. ¿Y qué sucede? Por eso recogemos el fruto de nuestro pecado, de nuestra individualidad, de nuestra independencia. Más de una vez te acuerdas que el Espíritu Santo le había prohibido a Pablo ir a determinados lugares, como cuando querían ir a Bitinia, ¿te acuerdas? Allí en Hechos 16-17 dice que intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Mira, el plan de Dios para ellos es que se lanzaran a evangelizar hacia el oeste, en lo que conocemos hoy como Europa, ¿no? De modo que se encaminaron hacia Macedonia en vez de ir a Bitinia. Es siempre presuntuoso hacer planes, aun para la obra del Señor, que no estamos dispuestos a someter bajo su aprobación, ¿no? Ni a su posible alteración. A pesar de que ellos pensaban que quizá Pablo no se atreviera a hacerlo, si él volvía a Corintio, lo primero que haría sería descubrir pronto no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, dice ahí. Dice en el versículo 19. ¿Y qué debían hacer ellos? El poder, dice aquí, fíjate. ¿Y qué debían hacer? Pues corregirlos. Sencillo, tan sencillo como eso, ¿no? Por amor de ellos, así como el amor del Evangelio no podía dejar de disciplinarlos. Un hijo indisciplinado es un resultado de unos padres que no se interesan mucho en su bienestar.
Pablo era un padre espiritual suficientemente amoroso, consciente de la palabra de Dios y por supuesto que tenía la disponibilidad de disciplinar porque sabía que esa era realmente la medicina que ellos necesitaban. Porque Jehová al que ama, ¿qué? Me gustaría que hubiera sido más fuerte. Vean lo que dice Hebreos ahí, Hebreos 12, a quien ama, disciplina y castiga, ¿qué? Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Azota, ¿eh? Entonces, mira, siempre va a haber una iglesia en la que muchos profesan ser creyentes, que aceptan la filosofía del mundo y les gusta imitar su forma de vivir y siempre tendrán una manera de evadir alguna llamada de atención, alguna exhortación, pero cuando Pablo vaya, se encargaría de todo eso, de dedicar y verificar su vida espiritual. No tan solo sus palabras, él mirará su interior, no lo exterior. Los hijos de Dios deben reflejar el reino de Dios, deben tener una característica innata. O sea, se nota claramente un hijo de Dios en la calle, en todo lugar. Tú vas a la escuela con tus hijos, tú vas a todo lugar, vas aquí, allá y al supermercado, donde quiera. Y debe de ser notorio tu vida y tu relación con Cristo. ¿Cómo? No lo sé. Tu fidelidad, el poder de Dios en tu vida. Entonces, si eso no es así, ¿qué significa? Entonces, ¿qué queréis? Dice aquí el versículo, el 21, que dice, iré a vosotros con vara o con amor o con espíritu de mansedumbre. ¿Qué prefieres? Es como si les dijera eso, ¿no? Pablo había indicado con claridad lo que prefería, ¿no? ¿Te acuerdas? No quería avergonzarles, sino amonestarles como hijos amados, ¿correcto? Esa es la marca de un padre piadoso. Se necesitaba una vara para corregirlos. Pero no literal, ¿eh? Hay líderes que así lo hacen, ¿eh? Literal. ¿En serio? Conocí a uno que así le hacía. Lo pasaba al frente, ¿eh? O lo citaba en la oficina. Y ahí le decía, a ver, ponte de modo, ahí te va. Y ¡pum! Le daba. Con vara literal, ¿eh? En serio. Esto lo hacía también, ¿saben quién? Jim Jones. Aquel que se fue a la Guyana, que les dio de beber un veneno a 1000 personas y ellos murieron y él terminó dándose un balazo en la cabeza o en el paladar. Él pasaba al frente a todos y delante de todos les bajaba los pantalones y les daba ahí delante de todos. Hermanos, aquí celebramos el Día del Padre, pero que el Día del Padre entiendas lo que es ser un verdadero padre. Entiéndanlo, por favor, padrecitos que me escuchan. Padres en definitivo, no en ordenación. Entonces, que el Señor los bendiga. Las características no es solamente de un padre espiritual, sino de un padre biológico. Si estamos conscientes de lo que debemos ser, entonces vamos a festejarlo, vamos a humillarnos delante de Él y vamos a pedirle perdón de lo que no hemos hecho con humildad, hermanos. Me incluyo, por supuesto, aunque ya mis hijos están mayores, pero de todas maneras me arrepiento de no haber hecho lo que debí de haber hecho en su tiempo y en su momento. Así que vamos a ponernos a cuentas delante de Él y que festejes con tu familia con dignidad y por supuesto con gozo. Oremos a nuestro Padre Celestial.